Hola de nuevo, acá estamos de regreso después de una pequeña pausa para continuar con nuestros paneles en el escenario de GovTech, este escenario que el año pasado fue una novedad dentro de la organización de Campus Party y que me siento muy orgulloso de dirigir, pero además darle la noticia, de pronto lo hicimos en el lanzamiento esta mañana, pero es el único país que tiene un escenario como este, así que debemos sentirnos como colombianos muy orgullosos de poder contar con este escenario. Así que vamos a empezar de una vez con este nuevo panel. Este panel es el panel de tecnologías para la gestión de la pandemia 1, visión nacional. Y hago énfasis en el 1 porque mañana vamos a tener uno con la visión regional, con participantes desde las regiones. Así que quiero empezar a dar la bienvenida a mis invitados porque esta vez tengo yo el placer de ser el moderador de este panel. Así que quiero darle de nuevo la bienvenida a Víctor Muñoz. Él es alto consejero para estudios económicos, para asuntos estratégicos y transformación digital de la Presidencia de la República. Hola, Víctor. Qué bueno tenerte de nuevo. Hola, Jorge. Hola a todos los que nos acompañan en este momento en Campus Party a través de estos canales digitales. Muy bien, muchas gracias de nuevo por estar acá y para que podamos, en este caso ya no con una conferencia, sino para interactuar más con todos ustedes. Mi vice, Germán Rueda, ¿cómo vamos? Viceministro de Economía Digital de Mintic. Jorge, milagroso verlo. Muchas gracias por la invitación. Estuve en el año pasado. Algunas personas entran, salen, de pronto no todos, a veces pueden tener la continuidad, pero bueno, tenemos la posibilidad de repetir con Germán, que además hizo unos muy importantes aportes en el panel pasado con Diego Molano. Vamos ahora a darle la bienvenida a Juan Pablo Marín. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, Víctor, Germán, Jorge. ¿Cómo están? Qué bueno verte, Ana. Igual. Bueno, vamos a hablar con eso de esas soluciones espectaculares que su emprendimiento ha realizado a partir del aprovechamiento de datos abiertos. Y tenemos a Sandra Lascarro. Sandra es la vicepresidenta de la Junta Directiva de ASIS. ¿Cómo estás, Sandra? Colega de ASIS. Bien, gracias. Hola. Hola a todos. Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Estás en qué estás en? Yo en Barranquilla. En Barranquilla, ¿verdad? Es que sí. En Barranquilla. Cuidado, ¿y viste que Diego Molano dice que el mejor atardecer después de la laguna de Tota es Santa Marta? ¿Tú qué dices de eso? No. Acabo de mandar una foto de atardecer y dejé a todos mudos. Bueno, muy bien. Entonces, a lo que vinimos. Realmente este panel lo que queremos realmente resaltar, y por eso tenemos este lujo de invitados, es cómo hemos usado la tecnología durante esta pandemia. Queremos tener la visión desde las diferentes ópticas, desde la visión de talento con Sandra, desde la visión de emprendedores con Juan Pablo, desde la visión de gobierno, tanto con Germán como con Víctor, que digamos se unen en muchos temas, pero cada uno tiene unas responsabilidades muy concretas en términos de haber habilitado medios tecnológicos o tecnologías particulares para facilitar la gestión de esta pandemia. Yo quisiera empezar con Víctor. A Víctor lo hemos visto en varias de las sesiones que tiene el señor presidente de la República, Iván Duque, a las 6 de la tarde, donde se ha hecho todo este ejercicio de sensibilización y de concientización respecto a la pandemia. Y yo creo que en pocos escenarios se ha visto un presidente que tuviera que estar en una situación de crisis hablando del uso de tecnología. Y recuerdo mucho el primer domingo que Víctor estuvo explicando todo lo que se estaba haciendo para finalmente poder contar con el portal que finalmente con el que se está consolidando toda esta información. ¿Tú nos podrías compartir cómo ha sido esa gestión a tu cargo, Víctor, respecto de estos temas? Bueno, sí, Jorge, el tema es, el presidente lo ha dicho desde el inicio, es que las decisiones que se están tomando son decisiones que están soportadas en ciencia, que son decisiones que están soportadas en datos. Y esto es muy importante porque cuando estamos hablando que las decisiones que toma un gobierno soportadas en datos, pues son decisiones informadas. Es por esto que el trabajo que se hace con datos abiertos, el trabajo que se hace de consolidación de tableros de información en salud, en transporte, en comercio, en UCIs, en estados de capacidad hospitalaria, pues son fundamentales para que la información nos permitan a nosotros de una manera informada poder avanzar y poder trabajar de forma coordinada con los entes territoriales y con las demás entidades del gobierno. Entonces, para el presidente ha sido fundamental desde el primer día el uso de la tecnología,
el uso de la tecnología en función de los temas del uso de la data, de tener información disponible para los ciudadanos, de poder consolidar en dashboards, en mapas con temas de zonas de calor, el uso de la georreferenciación, la información de las transacciones, poder ver qué está pasando en tiempo real sobre el tema de ocupación de UCIs, poder ver cómo está la disponibilidad en temas o los niveles de aforo en los temas de transporte masivo. Entonces, la tecnología ha sido fundamental. Se ha utilizado de una manera muy decidida en el Instituto Nacional de Salud con el uso de robots, con el uso de herramientas. Digamos que el instituto no estaba diseñado para un proceso masivo como estos, entonces el cargue de información desde los laboratorios regionales, entonces en un portal con las mallas de validación, con los procesos de depuración, lo que tiene que ver con los diferentes mapas y cruces que se generan todo el tiempo. Entonces, la tecnología ha sido y es clave en todo el desarrollo de lo que estamos haciendo como país y ha sido un habilitante, que eso es lo importante. Aquí no es tecnología por tecnología, es como la tecnología es la punta de lanza para poder trabajar en todas las medidas que se toman en temas de COVID día a día. Así es, Víctor. De hecho, con lo que estás diciendo, hay una reflexión importante, es cómo en los países más desarrollados en los que se ha logrado de alguna manera procesos de contención, el uso de estas aplicaciones de seguimiento de contactos y todo eso han sido fundamentales para poder lograr eso. Acá, sin embargo, pues han habido muchas discusiones en relación con aspectos de privacidad y seguridad de esas aplicaciones. ¿Qué mensaje pueden tener los ciudadanos respecto a la tranquilidad o la preocupación que deberían tener de usar las aplicaciones? Yo lo primero que diría es, Coronap es una aplicación que cuando uno mira y hace el comparativo, además yo lo he publicado en mis redes, cuando hace uno el comparativo con otras plataformas que se utilizaron en Asia, que se utilizan en Europa. Hace poco había un artículo del MIT de 51 soluciones. El día de ayer también de Colin salió un análisis de las plataformas de América Latina. Y es cuando uno mira Coronap, es una aplicación, uno que en términos de ciberseguridad, uno en términos de protección de datos, en términos de usabilidad, digamos que cumple todas las expectativas. Tenemos claro que los datos que se recaudan acá son datos para el tema de salud, para el momento que estamos viviendo. Por eso la cabeza dueña de Coronap es el Instituto Nacional de Salud, y eso no es un tema menor, porque es que los datos y la información hacen parte del circuito de información que manejan a través del Instituto, el Civigila y las Secretarías de Salud. Eso es posiblemente el mensaje más fuerte. Lo segundo es que pues eso cumple con todo lo que está definido en la ley de habeas data, cumple todos los estándares internacionales en términos de ciberseguridad, pero adicional, tiene toda la protección para garantizar que aquí no haya pérdida de datos. También está claro que una vez terminada la pandemia, la información será destruida, se conservarán los datos anonimizados en la parte de análisis estadísticos durante el proceso de cierre, pero la información individualizada desaparecerá, lo cual es fundamental porque entendemos la importancia de la protección de datos y esto es un principio pues, que utilizamos desde el inicio. Cumple con todos los estándares. Coronap tiene Blue Trace, tiene, y quiero mencionar este dato, es que más de 10 millones y medio de personas la han descargado, es la aplicación posiblemente más descargada en la historia de Colombia. Estamos hablando que nunca una aplicación haya llegado en 3 meses, 4 meses a estos números, sin importar, no quiero decir nombres de empresas, pero piensen en cualquier empresa, vayan y miren los números, no importa si es financiera, no importa si es de domicilio, no importa si es de consumo, 10 millones y medio en 4 meses no hay una aplicación en la historia del país. Así es, Víctor, muchas gracias. Me gustaría, digamos, enlazando con eso que está diciendo Víctor, preguntarle al vice Rueda acerca de un tema que le comentaba yo a Víctor en una pregunta en su conferencia respecto de lo que ha sido esas disposiciones que ha facilitado el gobierno nacional para facilitar que las entidades del gobierno siguieran prestando servicios, flexibilizando el uso de documentos electrónicos para algunos temas, digamos una serie de disposiciones que tenían como propósito facilitar el uso de medios digitales para que las entidades del Estado pudieran seguir prestando estos servicios. ¿Cuál es tu balance sobre esas medidas particulares que se han tomado y cuál ha sido la capacidad de reacción de las entidades? Creo que todo esto ha sido un proceso de aprendizaje. Creo que en semanas vimos transformación digital que se tenía programada para muchos años y creo que el balance ha sido positivo en cuanto a las entidades, las personas han respondido al reto que ha significado volcarnos a hacer
toda una serie de procesos y actividades que históricamente hacíamos de manera presencial. Entonces, a través de las directrices que han salido de presidencia, de los diferentes decretos, creo que hemos logrado permitir la continuidad del Estado, permitir que se sigan adelantando los procesos críticos desde las entidades públicas para poder brindar y continuar brindando los servicios a los ciudadanos. Entonces, nosotros también a través de todos los portales territoriales se ha brindado acceso a la información. El consejero nos contaba de toda la estrategia que se tiene desde presidencia para poder mantener informada a todos los ciudadanos, coronaviruscolombia.gov.co. Nosotros a través de todos los más de 2.000 portales hemos tenido más de 71 millones de visitas de las diferentes regiones que están consumiendo toda esta información. Entonces, estos datos están ayudando a alimentar la toma de decisiones. Pero también nosotros desde las entidades públicas y particularmente desde Mintic hemos acelerado el proceso para llevar los trámites a forma digital, para poder continuar brindando, y algo que teníamos previsto y vamos a seguir adelantando es este trabajo de los servicios ciudadanos digitales para poder brindar una mejor atención a todos los ciudadanos. Entonces, en esto seguimos trabajando. En paralelo a todo esto, obviamente, las medidas que hemos tomado desde el Ministerio para permitir la conectividad, que las personas puedan continuar con sus servicios, que no haya cortes, con unos subsidios también para que las personas puedan, por ejemplo, seguir accediendo a sitios críticos. Una de las principales estrategias que nosotros logramos en articulación con diferentes entidades lanzar fue Aprender Digital con el Ministerio de Educación. Y nosotros permitimos también, no solamente en función del servicio ciudadano, sino también para que la gente pudiera continuar con su vida cotidiana con la educación. A través de este acceso tenemos más de 80.000 contenidos, hemos tenido más de 21 millones de visitas, que también ha permitido no solamente el funcionamiento público, sino en las otras áreas de nuestra vida cotidiana. Gracias. Dice, el tema de acompañamiento, por ejemplo, hablando de la heterogeneidad de las capacidades de las entidades, ahí no hay nada de homogeneidad, hay entidades que tienen muchas capacidades, otras mucho menos, y sobre todo en las regiones se ve mucho eso. ¿Cómo han hecho para acompañar a esas entidades, sobre todo a nivel de las regiones, a nivel regional, en entes territoriales, para apoyar en estos procesos? Nosotros tenemos unos enlaces en cada uno de los departamentos, pero lo que hemos visto que se ha incrementado muchísimo son nuestras reuniones semanales de Hablemos de Gobierno Digital. Y esto es un espacio sagrado los jueves que tenemos, se han creado otros adicionales con otra frecuencia, pero como mínimo vemos 2 veces al mes a todas las personas que quieran desde las entidades a nivel territorial conectarse. Les compartimos los programas que están haciendo, contestamos preguntas, tenemos un acompañamiento muy cercano, sobre todo en este periodo de tiempo que hemos tenido la nueva oleada de los nuevos equipos por los nuevos gobernantes. Hemos estado muy pendientes de ellos a través de diferentes espacios, organizándoles, contestándoles temáticas puntuales. Entonces, que ellos saben y cuentan con el equipo del Ministerio TIC para poder sacar adelante todos los proyectos. Excelente, Vice, muchas gracias. Me gustaría ahora cambiar de escenario y vamos a movernos de gobierno hacia los emprendedores. Entonces, digamos, es muy importante el trabajo que están haciendo compañías a partir de la explotación de datos abiertos. Y pues justamente aquí estamos con el CEO de DataSketch, o DataSketch, que básicamente es un trabajo que yo considero extraordinario a partir del análisis de fuentes abiertas, aplicando tecnologías como analítica, inteligencia artificial. Pero yo quisiera que fuera directamente, digamos, que hablemos directamente específicamente con Juan Pablo, para que sepamos cómo han utilizado esas tecnologías y cuáles han sido como los hallazgos a partir de esas explotaciones de datos abiertos. Sé que han hecho estudios muy importantes a partir de fuentes abiertas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Hola Jorge, claro. Bueno, digamos que yo personalmente tengo bastantes años de experiencia tratando de sacarle provecho a la información pública. En los últimos años con DataSketch, que es una organización que pretende democratizar el acceso a la ciencia de datos para equipos no técnicos, hemos trabajado diferentes tipos de proyectos que buscan acercar la información a la ciudadanía para soportar la toma de decisiones a múltiples niveles. En particular relacionado con lo público, hemos trabajado temas
muy relevantes sobre consolidación de información pública, que es un gran reto. Un ejemplo de este trabajo ha sido el proyecto que hicimos con la Universidad de los Andes, que se llama infraestructuravisible.org. Es un portal que centraliza toda la información sobre infraestructura del país, que es información que se encuentra dispersa en múltiples entidades públicas, como se podrán imaginar. Información desde los colegios, dónde están ubicados, cada aeropuerto, cada carretera, cada puerto. Toda esta información pues, está en múltiples ministerios, diferentes agencias, y con la Universidad de los Andes empezamos este proceso de consolidar esta información para que fuera de fácil acceso para tomadores de decisión en múltiples niveles, ¿no? Entonces, hemos trabajado en crear herramientas, sobre todo basadas en tecnologías abiertas, que permiten concentrar estas tecnologías de manera que sea útil, pero sobre todo para usuarios no técnicos. Hace un rato mencionabas los grandes retos que cuentan, por ejemplo, las entidades territoriales o incluso departamentos más pequeños en algunas oficinas del sector público, en todo lo que tiene que ver con el acceso a la información. Y eso es una realidad que naturalmente no solo pasa en el sector público, también en el privado. Vemos que el día a día de la toma de decisiones se basa en consolidar diferentes fuentes de información y usualmente terminamos con una pequeña tabla de Excel que tenemos al frente y eso nos ayuda a entender la información como humanos. Así que, pues básicamente nos centramos en consolidar la información para que sea de fácil explotación para aquellos que no tienen conocimiento técnico. A través de nuestro portal datasketch.co pueden entrar, crear una cuenta, cargar información o buscar información pública en las múltiples fuentes que hemos analizado y generar diferentes tipos de reportes. Con el tema de la pandemia, hicimos un trabajo bien interesante sobre una hackathon, que es donde consolidamos múltiples fuentes de información en temas de movilidad, que tal vez hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto, entonces, doy paso en caso de que haya otras preguntas para los otros panelistas. Claro que sí, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y a mí me gustaría ahora, digamos, cerrar con la cereza en el pastel, con Sandra, que es la vicepresidenta de la Junta Directiva de ASIS. Y es porque en el panel pasado hablábamos del talento, ¿no? Y de lo difícil que es conseguir talento y de retenerlo en el gobierno, y sobre todo a nivel de líderes de TI y todo eso. Pero, ¿cuál es el verdadero papel que han tenido los ingenieros de sistemas y las profesiones que guardan algún tipo de relación con tecnologías de la información en esta gestión de la pandemia, Sandra? Ok, bueno, ASIS pues ya lleva más de 40 años y llega a una comunidad de más de 13.000 ingenieros. Ha desarrollado talento con más de 27.000 jóvenes. El papel ahorita relacionado con la gestión de la pandemia es fundamental. O sea, hemos pasado de infraestructuras de hierro y de concreto a infraestructuras prácticamente invisibles para trabajar y pues los ingenieros hemos tenido diferentes roles. Como contaban ahorita Víctor, Germán y Juan Pablo, el manejo de la información ha sido fundamental. Hemos trabajado en el desarrollo de transacciones digitales, hemos habilitado teletrabajo, telemedicina, teleeducación, hemos capacitado en el uso de las nuevas tecnologías y hemos desarrollado nuevos servicios hacia la transformación digital. Pues eso es como básicamente y resumido en lo que hemos participado. Entonces realmente ese rol de los profesionales que anteriormente, y lo dijo Diego Molano, y también lo comentaba el vice Rueda en el track anterior, en el panel anterior, realmente los ingenieros a veces muchas veces se veían solamente en los temas como técnicos, ¿no? Ahora les ha tocado de alguna manera ser habilitadores, acelerando los procesos de adaptación digital, que obviamente no es todo transformación, porque hablar de transformación es una palabra, y ya nos dirá Víctor el uso adecuado de la palabra transformación, pero de alguna manera han tenido que adaptarse para poder superar esta situación, ¿no? Sí. O sea, solamente en los roles de capacitación de estas nuevas formas de trabajo hemos tenido que ser educadores, hemos tenido que aprender a enseñar,
hemos tenido que aprender a comunicar, hemos tenido que aprender a entender. Entonces, en parte hemos sido también psicólogos y comunicadores, ¿no? Así es. Muchas gracias, Sandra. Quisiera volver con Víctor, específicamente hilando, digamos, pasando un poco de lo que ha sido la realidad le damos por un segundito, de lo que ha sido el papel de la tecnología en términos de gestión de información de la pandemia, la gestión de contactos, etcétera. Pero realmente hay una pregunta que a mí me parece clave, y es, de todo esto hay cosas positivas que nos tienen que quedar como resultado de esta pandemia, y unas son esas capacidades que se ha tenido que desarrollar. ¿Tú crees que realmente el país queda con unas capacidades en materia de transformación digital, en materia de adopción de tecnología después de esta coyuntura? Sí, yo creo que uno de los grandes temas es que no podemos perder lo avanzado. Nosotros no podemos retroceder después de lo logrado en esta pandemia en términos de transformación, y quisiera dar solo algunos números. Si uno mira e-commerce pasamos de tener 200.000, 300.000 transacciones a tener 1.200.000 transacciones. ¿Y por qué menciono esto? Porque no solo es que el e-commerce se haya convertido en un habilitador para la venta de productos y servicios en muchos de los comercios que por algún tiempo permanecieron en aislamiento, sino que también para lo que tiene que ver con los días sin IVA que se decretaron en el país para los procesos de reactivación económica. Entonces, haber logrado en capacidades, que todavía nos falta, porque no podemos negar que algunas empresas han fallado, digamos, en ese proceso de escalabilidad y crecimiento, pero haber logrado que el comercio, las plataformas hayan estado a la altura de soportar 4 o 5 veces más lo que normalmente hacían, pues es un tema fundamental que no podemos perder y no podemos retroceder. Lo segundo, lo que tiene que ver con consultas en telesalud, pasar de 80.000 consultas en el mes de marzo a más de 1.500.000 en el mes de abril y mayo, nos muestran a nosotros que esto es algo que no podemos perder, porque es la posibilidad de dar acceso y servicios a personas de manera más eficiente, con menos costos, que no importa que estén en la región, es realmente utilizar esa telesalud que tanto se promocionó por años, pero que hoy se volvió una realidad. En educación, entendiendo que la presencialidad es muy importante, pero haber logrado también ser capaces de soportar en gran medida más los 9.5 millones de personas que hoy se encuentran, que antes estaban presencial en ese esquema, o que hablar de trabajo en casa, de pasar de 170.000 en el sector público a 700.000 o a más de 2 millones en el sector privado. Entonces, eso que se ha logrado no lo podemos perder, esas son capacidades que nos quedan, los trámites digitales que se han hecho, que nos permiten ser más eficientes, es algo que no podemos retroceder post pandemia, y lo que tenemos que hacer al contrario es robustecerlos, mejorarlos y continuarlos con el proceso de transformación digital que venimos adelantando en todo el país. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Y ahí me gustaría empatar, y quisiera que te quedaras ahí, Víctor, para complementar el tema con Germán. Dice, hablando de esas capacidades que nos estaba compartiendo el consejero, esas capacidades de esas capacidades que nos han quedado, ¿qué capacidades nos están quedando el gobierno digital? Nosotros aquí creo que un gran aprendizaje es que vimos cómo el Estado pudo continuar operando. Nosotros pasamos de tener 170.000 teletrabajadores a más de 700.000 en el sector público. Nosotros tuvimos una experiencia que tenemos que acelerar, y es llevar los trámites y estos servicios que estamos brindando hacia los ciudadanos hacia adelante. Tenemos unos retos muy grandes en cuanto, sobre todo, a llegar con la conectividad, que eso es algo que se evidenció y todavía tenemos que trabajar mucho. Eso es más que pronto la capacidad, un aprendizaje importante, y ahí es donde también le hemos metido acelerador para poder llegar con esa conectividad a todas las regiones, y eso nos ayuda en todo lo integral a nosotros como Estado a brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Entonces tenemos unas experiencias de cómo internamente sí vimos que podemos hacerlo. Ya ha habido muchísimos ajustes dentro de las empresas. La capacidad es que los CIOs, los responsables de TI dentro de las entidades, les tocó volcarse a poder continuar operando remotamente. Entonces, esta adopción de las herramientas, este cambio sobre todo de chip, que muchas veces en las entidades, y eso no es específico de gobierno digital, sino es transversal, que nos llevó a replantear y a ser innovadores en cómo nosotros podemos continuar con nuestro día a día en
en todos los frentes. Entonces creo que de esas capacidades rescatables, creo que es ese cambio, o sea, de lo principal es ese cambio de chip que vimos en la gente, que también hemos tenido que aprender a convivir con los retos, porque también desde el gobierno, en las entidades también privadas, lo que vivimos es también ese balance, porque como estar conectados constantemente también ha traído unos retos, y es precisamente la capacidad de adaptarnos e innovar y poder continuar adelante. Yo tengo una pregunta para que me la contesten los dos muy brevemente, y es justamente hablando de esas necesidades de transformación, de ese cambio de chip de los líderes de tecnología. Muchas veces a los líderes de tecnología, y yo fui líder 16 años en diferentes entidades de diferente nivel, nos costaba mucho llegarle a la alta dirección a convencerlos de dar el paso, a convencerlos de que tocaba digitalizar los expedientes, de que teníamos que dar el paso y de verdad retirar el sello y todo ese tipo de cosas. Entonces, para los dos en un minuto, muy rápidamente, Víctor, mucha llamada, Víctor, para solicitar apoyos de transformación digital en esta época por parte de ministros, directores de agencias, entidades, o todas los tienes que llamar a convencerlos a ver si dan el paso. No, mucha llamada, y de hecho, pues afortunadamente Colombia es uno de esos países que tomó la decisión de crear esta posición dentro de la presidencia. Digamos que el ser un consejero presidencial permite que este sea un tema transversal a todos los ministerios. Esto no es un tema que pertenece a la agenda del Ministerio de las TIC tradicionalmente, sino esto es un tema que pertenece a la agenda de todos los sectores, y esto es fundamental porque cuando se habla con los ministerios se está hablando del plan de desarrollo del presidente Duque, y el presidente desde el primer día estableció que la transformación digital era una de sus líneas. De hecho, afortunadamente, pues habíamos avanzado en los COMPES, en los CIO de las entidades, en interoperabilidad, en la circular. Pues si ustedes miran la circular de trabajo en casa, fue algo que sacamos en cuestión de horas. Cuando esto comenzó, ¿eso por qué se pudo hacer? Precisamente porque existía esta articulación desde la Casa de Nariño. Pero además de eso los ministros han sido los más interesados en necesitamos digitalizarnos, necesitamos apoyo, necesitamos conectividad, cómo es la mejor arquitectura, cómo hago soluciones ágiles, que es posiblemente la discusión que sea en ese momento, es cómo me comporto como una startup y no me comporto con un proceso de transformación que me va a tomar 2 años, porque aquí lo mencionaba el vice Rueda hace un rato, y es, en 3 semanas hicimos muchas cosas que teníamos planeadas para 2 y 3 años. Entonces, pues eso implica que el concepto de agilismo, que tanto se usa cuando uno está trabajando en proyectos de transformación del sector privado, pues se empezó a utilizar en el sector público. Dice, y sobre eso que acaba de decir precisamente Víctor, digamos, en algunas entidades se ha visto de pronto que las soluciones no son de lejos perfectas, porque les ha tocado un poco de una forma acelerada tratar de hacer todas las cosas, en este caso, es más importante que funcionen a que sean perfectas. Digamos, ¿cuál sería ese ejercicio que tú invitas a hacer a las entidades para que afinen esas soluciones, para que, digamos, aquello que en un momento determinado se aceptó como provisional realmente sea algo definitivo, robusto y que supla de la mejor manera las necesidades de los grupos de interés de las entidades? Creo que suena de pronto un poquito cliché, pero de verdad la invitación es a pensar por fuera de la caja. Y creo y reitero que si algo aprendimos y todavía estamos haciendo muchos ajustes, es que en cuestión de días logramos reinventar los procesos porque nos vimos obligados a hacerlo. Y esto lo logramos con un trabajo en equipo. O sea, los invito a que inviten a las diferentes perspectivas a la mesa que tradicionalmente no habíamos podido hacer. Y venga, imaginémoslo, porque ahorita tenemos la posibilidad de, con lo que vivimos, con las herramientas que hemos visto, que probamos muchísimas llamadas virtuales, ya hemos hecho adjudicaciones de procesos licitatorios de manera virtual, hemos cambiado muchísimos procesos de verdad respondiendo y aprovechando las tecnologías. Entonces, es la verdad a que soñemos, que nos imaginemos lo que podemos hacer y que pongamos sobre la mesa todas estas ideas, porque los líderes, y precisamente como lo comentaba el consejero, están con toda la disposición. Además, más que la disposición, también tenemos la necesidad. Y nos los están pidiendo los ciudadanos, nos están pidiendo las personas. O sea, nosotros mismos, como funcionarios públicos, estamos y hemos vivido absolutamente todo lo que nos ha traído esta pandemia. Entonces, con la disposición, con la necesidad, creo que hay una apertura a explorar todas estas nuevas ideas. Entonces, siéntense, dibujen, imaginen, piensen, apóyense en otras entidades. Nosotros tenemos centros de innovación,
tenemos el sector público, tenemos la academia, tenemos el sector privado, muchísimas entidades y personas interesadas en avanzar esto. Y es precisamente en estas ideas locas de estos momentos que logramos sacar soluciones que se acomodan a las limitaciones que sabemos que muchas veces tenemos por reglamentación o por otros temas, pero es dentro de ese marco con estas, soñando que logramos cambiar, modernizar en muchísimos aspectos. Claro que sí, creo que el mensaje es absolutamente claro y contundente. Y me gustaría hilar esto que dice precisamente el vice de salirnos de la caja. Eso implicaría también acercarnos más al mundo de los emprendedores, que ellos se arriesgan, hacen, muchas veces fracasando, pero sí sé que un emprendedor no fracasa, está aprendiendo, está cayendo para crecer en estos casos. Así que me gustaría preguntarle a Juan Pablo, de todo este uso de las tecnologías y de lo que ha pasado durante la gestión de la pandemia, ¿cómo qué lecciones cree usted que le quedan a emprendedores como tú sobre el uso de estas tecnologías en la pandemia y qué oportunidades visualizas tú respecto de esto hacia el futuro? Claro, digamos, algo que es muy valioso en estos momentos en realidad es el trabajo colaborativo. Como mencionaba Germán, acercarse a intercambiar ideas, opiniones, trabajo, colaborar en proyectos específicos con diferentes entidades es supremamente valioso. En nuestro caso particular trabajamos muy de la mano en temas de sector público con diferentes ministerios y entidades a partir de la Alianza para Gobierno Abierto, que es... pertenecemos al comité junto con estas entidades como Mintic, Minhacienda, Función Pública, entre otros, para promover políticas de gobierno abierto que permitan el intercambio y flujos de información, así como la participación ciudadana, para volver, digamos, los procesos de gobierno mucho más eficientes y que vayan alineados con las necesidades de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, en nuestro caso particular ha sido súper valioso ese apoyo y ese trabajo colaborativo, que en estas épocas de pandemia se ven reflejados en diferentes oportunidades. Pues hemos tenido la oportunidad de desplegar las tecnologías nuestras en materia de visualización y análisis de datos en algunos proyectos. Por ejemplo, a la Alcaldía de Bogotá la apoyamos haciendo algunos mapas rápidamente sobre una plataforma que digamos, la situación de pandemia fueron adaptando de manera que les pudiera servir como insumo para procesar mejor la información sobre diferentes casos georreferenciados en la ciudad. Entonces los apoyamos en una herramienta de visualización de datos que de otra manera habría sido muy, pues digamos, engorroso, incluso contractualmente, poder llegar a tener estas soluciones en línea de manera ágil. Entonces, como comentaba Víctor, poderse apoyar en empresas pequeñas, innovadoras que se muevan rápido, tiene un gran potencial para colaborar y para desplegar soluciones sobre las que se puedan iterar rápido, ¿sí? Un ejemplo, que como les estaba contando hace un rato, es un hackathon que organizamos hacia final de marzo, justo cuando empezaba el tema de la pandemia, en la que nos aliamos con una organización en Washington que trabaja temas de movilidad. Montamos un Google Doc en línea, lo construimos a múltiples manos y poco a poco se fueron sumando diferentes entidades con quienes compartimos información, compartimos procedimientos, compartimos necesidades y retos en una plataforma abierta utilizando código abierto en GitHub específicamente, que permitió tener diferentes resultados bastante interesantes en cómo se podía apoyar el tema de la movilidad en Bogotá a partir del uso digamos, de tecnologías abiertas, pero sobre todo de una co-creación con los mismos ciudadanos que estaban interesados en apoyar. Gracias, Juan Pablo. Muy clara tu apreciación. Creo que es un tema donde cada vez se nos exige más y es parte precisamente también de los ejercicios de innovación pública digital, pues vincular a diferentes actores y salirse, y retomo lo que dijo el vice, de la caja para esto, ¿no? Y pensar un poquito diferente. Y yo quisiera ir redondeando con Sandra respecto nuevamente al talento. Pero esta vez yo quisiera que lo viéramos desde la perspectiva de futuro reconocimiento. O sea, ¿cómo está evolucionando y cómo crees tú
que realmente se va a seguir comportando la demanda de talento TI, porque lo que sabemos es que, y entendimos todos, es que el COVID fue un gran acelerador, como ya lo han reconocido todos, en este tema. Pero eso, ¿qué impacto va a tener o qué importancia va a tener en futuros procesos de transformación digital y en particular en el reconocimiento de profesiones como las que agremia ASIS? Bueno, pues gracias a la pandemia hemos tenido que, las empresas han tenido que habilitar conexiones remotas, han tenido que asegurar los dispositivos remotos, han tenido que capacitar en el uso de tecnología, como ya lo mencionaba, han tenido que ofrecer confianza en estos nuevos modelos de trabajo. Y eso ha hecho que la demanda de talento haya aumentado. De hecho, viene aumentando hace mucho rato, pero ahora, según Wall Street Journal, se incrementó en el 49%, en más del 49%. Y el talento es escaso. O sea, nosotros creamos ASIS Exponencial para poder conectar las empresas y los ingenieros en esta transformación digital. Y especialmente necesitamos recursos de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, blockchain, seguridad, nube, inteligencia de negocios, bases de datos y desarrollo de software. Entonces, básicamente, estamos también invitando a la comunidad de ingenieros a que se una y sea parte de ASIS para desarrollar estos talentos, porque pues somos un gremio que quiere y puede aportar en su especialidad de tecnología. Entonces, no sé, let's reboot the world, Luis. Así es, y nos tocó. Yo creo que Sí. acá todos los que hemos vivido esto, algunos muy privilegiados frente a otros que se han visto mucho más afectados, sobre otros que estamos más cerca de las profesiones TI y de todos estos procesos, no hemos sentido la severidad de lo que es la afectación al desarrollo de actividades económicas, de poder llevar el sustento a nuestros hogares, porque estamos precisamente habilitando, como tú bien lo dijiste, todos estos nuevos modelos y estas, bueno, y ni siquiera son tan nuevos, realmente eran herramientas que ya teníamos, pero que tal vez no estábamos aprovechando tan intensivamente como lo estamos haciendo ahora. A mí me encantaría que pudiéramos hacer un ejercicio, y es, para ir cerrando, es darle la palabra a un panelista para que le haga a ese panelista la pregunta a otro panelista de su interés, para romper un poquito el esquema tradicional de recorrer unas preguntas. ¿Quién se le mide eso? ¿A quién te gustaría hacerle una pregunta, Sandra? Empecemos por ti. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta al vice. Pues viendo como todos estos cambios que han habido en los modelos económicos, y viendo que tenemos, yo pienso que Colombia es uno de los países que más preparación tiene en la legislación para habilitar estas nuevas tecnologías. Aún faltan algunas cosas, o sea, aún todavía falta desarrollar como unos modelos económicos más de comunidad y más habilitadores de confianza. Entonces, no sé qué está preparando ahorita el Ministerio, viendo toda esta situación que ya se nos vino encima, para, digamos, toda esta habilitación de estas plataformas de tecnología, donde además de habilitar estos nuevos espacios de trabajo que ya no son como de empleados, empresas, sino de freelancers, para habilitar la confianza. La pregunta, entiendo, es para el vice, o quieren que la responda yo, porque veo que estoy en cámara. Sí, cualquiera de los dos, yo creo que la puede responder. No, el tema frente a los modelos de negocio, y en eso quiero ser claro, nosotros en Colombia no tenemos el modelo de trabajo por horas, pero lo que sí queda claro es que hoy va a existir un modelo diferente que ya existe, que son los trabajadores independientes por cuenta propia. Yo creo que el esquema de trabajo virtual, el esquema de trabajo en función de entregables, pues es fundamental y va a seguir hacia adelante. Aprovecho para mencionar que el próximo 20 de julio estaremos radicando el proyecto de ley que tiene que ver con la protección social de las personas que trabajan a través de plataformas colaborativas o de economía digital. Entonces, digamos que sí estamos en un proceso de transformación, entendemos que los modelos están cambiando, entendemos
la dinámica, el ministerio desde apps.co, pues también está apoyando todo este desarrollo de nuevas iniciativas de empresas del mundo de economía digital y pues hace parte de esta nueva realidad en la que estamos. A mí me gustaría, pues ya que estoy en línea, hacerle una pregunta a Jorge. y suena extraño, pero es que Jorge es posiblemente las personas que reconozco que más sabe de los temas de ciberseguridad y de política de ciberseguridad. Es cómo en este modelo de agilismo en el que nos hemos montado, cómo en este tema de resolver en tiempo real, no sacrificar las condiciones de ciberseguridad para dar soluciones. Digamos que muchas veces nos olvidamos los impactos colaterales de tratar de hacer algo y lo que viene después termina siendo catastrófico versus el bien que procurábamos obtener. Bueno, pues gracias, Víctor. No estaba preparado esto porque yo era el moderador, ¿no? Supuestamente, pero bueno, no, viniendo de Víctor, pues tengo que participar. No, yo creo que precisamente el tema está en reconocer que los temas relacionados con seguridad y privacidad no se pueden considerar al final de la cadena de desarrollo de una solución o de incluso aún en metodologías ágiles, haciendo uso de metodologías ágiles, eso no significa que tengamos que sacrificar los temas de seguridad y privacidad, es concebirlos desde el diseño, es concebirlos desde el momento en que estamos pensando el servicio, es mirando cuál es el core en términos de cuál es el núcleo que en un momento determinado representa el hecho de proteger los datos con los cuales se va a interactuar una aplicación que tenga condiciones de trazabilidad y auditoría, que hagamos análisis específicamente relacionados con los tipos de datos que vamos a gestionar, porque no es la misma, si estamos hablando de gestión de datos, pues tenemos que saber cuáles son más críticos que otros y sobre esa base deberán ser más severos o robustos los mecanismos de protección que se implementen para ellos. Entonces, desde esa óptica, creo que hay un elemento muy importante y es que en el gobierno todavía no estamos adoptando muchas prácticas o no está masificada la práctica de desarrollo seguro. Así que es uno de los temas que, a pesar de que hay lineamientos, tenemos un marco de referencia de arquitectura, tenemos en ese marco de referencia de lineamientos relacionado con la adopción de buenas prácticas para el desarrollo de software, allí estaría el tema de desarrollo seguro, pero creo que son temas que claramente estamos en vías de fortalecer. Bueno, entonces, como yo tuve la palabra, entonces voy a pedirle a Luis Rueda que lo suban a la tarima digital para hacerle una preguntita. Dice, ¿está? Sí, está. Dice, entiendo que precisamente preocupado por esos aspectos que hablábamos del tema de llegar más a los territorios con desarrollo de capacidades, con lo que implica soportar tantas nuevas condiciones que van a tener las entidades territoriales en términos de servicios ciudadanos digitales, la nueva plataforma de interoperabilidad, autenticación electrónica, este tipo de cosas. Creo que se viene un nuevo modelo de acompañamiento. ¿Nos puedes dar algo sobre eso? ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Creo que nosotros lo hemos trabajado en diferentes frentes. Como les decía, no podemos nosotros limitarnos a un solo canal como parte del acompañamiento. Lo que hemos venido trabajando es con nuestros enlaces, con nuestros trabajos virtuales, con las sesiones semanales. Vamos a fortalecer, y es un trabajo que venimos haciendo, que son los CIO Summits y son los espacios donde nosotros tenemos también la creación de estas interacciones, porque parte de lo que hemos visto es que los proyectos se fortalecen cuando las personas también cuentan con esa experiencia de alguien más que está viviendo esa transformación digital. Entonces estamos buscando potencializar esos espacios donde exista más esa creación de comunidad, ese intercambio de experiencias, porque en todo el espectro de madurez donde se encuentran las entidades en su recorrido hacia la transformación digital, van a encontrar pares, y eso es lo que queremos, parte de lo que queremos hacer adicionalmente a lo que venimos trabajando como la estrategia de acompañamiento presencial y virtual, con la formación, con toda la publicación de los documentos, con todo el apoyo que nosotros le damos a las entidades para poder sacar esto adelante. Entonces, eso es como parte de lo que estamos trabajando.
Me gustaría preguntarle a Juan Pablo con esa visión de emprendedor. Y es una pregunta como muy general que de pronto como dándole gabela para soñar, como esa invitación a pensar por fuera de la caja. Si tuviera una varita mágica, Juan Pablo, y nosotros de pronto desde gobierno o desde la perspectiva del sector privado de academia, ¿qué cambiaría inmediatamente para poder permitir que emprendimientos y estas ideas innovadoras como DataSketch puedan florecer muchísimo más rápido, puedan potencializarse, puedan crecer muchísimo más, puedan tener un mayor impacto? ¿Qué cambiaría con esa varita mágica de pronto en gobierno, sector privado y en academia, incluso sociedad civil, con las personas? Ok, creo que dos cosas. La primera, agilizar procesos de contratación que permita la implementación de tecnologías innovadoras de manera simple y fácil, como desde el lado del emprendedor. Pero la segunda cosa es que igual exista una forma de validar que las tecnologías son útiles y prácticas y responsables con el fin de prestar un servicio público, ¿sí? Para la ciudadanía. Es decir, existen innumerables casos donde las tecnologías o existe algún tecnologismo donde se cree que simplemente con Big Data o con blockchain se va a solucionar todo, pero en realidad hay muchos temas de procesos, de infinidad de otras cosas que van más allá de la tecnología, que ayuda a la solución de problemas, ¿sí? Entonces, lograr un balance entre poder probar ágilmente las tecnologías para que funcionen y se validen que funcionen, y lograr validar que tengan un sentido, que solucionen un problema real con las capacidades reales que ofrecen la tecnología, sería algo supremamente valioso. Bueno, muy bien. Y en academia o sector privado, eso digamos como de pronto la parte que hacemos nosotros como servidores públicos, ¿haría algo también como a nivel de ecosistema con algunos de los otros actores? Definitivamente. Creo que, bueno, digamos en nuestro caso particular, que es el tema de los datos, existen grandes barreras de intercambio de información, ¿sí? De hecho, pues lo vimos con el tema de la pandemia. Recuerdo mucho el caso de una persona que le dio coronavirus, que era del municipio del Darién, en el Valle del Cauca. Lo curioso es que no existe el municipio de Darién, ¿sí? Entonces, al final, todos estos procesos de captura de información vienen por capturas que se han hecho a mano, y es completamente necesario tener suficientes ojos mirando la información para que sea fiable y podamos actuar sobre ella de manera eficiente. De hecho, lo comenté con Víctor en su momento, y al cabo de unos días ya publicaron la información en el portal de datos abiertos, lo cual es supremamente valioso, pero eso no es suficiente, ¿sí? Siempre tenemos que luchar porque el acceso a la información pública sea como más claro, más ágil, más rápido, y que entre todos, colaborativamente, entre academia, sociedad civil, empresas privadas, gobierno, todos lleguemos a un consenso sobre la información que necesitamos para poder luchar contra los problemas grandes, como el caso del coronavirus. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera el paneo con todos para que nos podamos despedir. Realmente fue un panel muy interesante. Cada uno de su óptica nos aportó muchísimas cosas muy valiosas. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo moderándolo y teniendo este privilegio de estar con personas que desde cada uno de sus roles tiene responsabilidades tan importantes. Así que un saludo, un abrazo digital por ahora. Y los invito y a que sigamos en la agenda de GovTech, a que sigamos viendo los espacios. Vamos a tener más espacios tanto mañana como el sábado para seguir hablando de todo esto y espero verlos pronto. Gracias. Gracias a todos. Saludos a los campuseros. Adiós. Gracias.